Hola, en esta oportunidad explicaré las pruebas al transformador monofásico. Gráficamente tenemos que un transformador monofásico está compuesto por una bobina primaria y una bobina secundaria. En la bobina primaria es donde se alimenta con un voltaje y en la bobina secundaria es donde se transforma este voltaje, o bien se eleva o bien se reduce esta tensión E1 y que alimenta a una carga. Además está compuesto por un núcleo ferromagnético. Matemáticamente, un transformador monofásico se representa con un circuito equivalente, en donde tenemos una resistencia y una reactancia en los devanados, tanto primario como en el secundario. Además de estos parámetros, también tenemos los parámetros en el núcleo, que son la reactancia de magnetización y la resistencia en el núcleo. También tenemos el voltaje de alimentación en el primario y el voltaje transformado en el secundario y una carga. Este circuito equivalente se usa para representar un transformador ideal o un transformador real. El transformador ideal nos indica que este transformador no tiene pérdidas ni en el devanado secundario ni en el devanado primario, ni mucho menos en el en el núcleo ferromagnético. Y quiere decir de que su eficiencia es al 100%. En el transformador real, que eso es lo que sí se utiliza y es lo que se ve en el campo, como su nombre mismo lo dice, es un transformador real y representa las pérdidas que hay en los devanados, en donde tenemos una resistencia, una reactancia, tanto en el lado primario y en el lado secundario. Además, también tenemos la representación de que tiene pérdidas en el núcleo, con una reactancia de magnetización y una resistencia en el núcleo. Para hallar estos parámetros de pérdidas, se realizan dos ensayos. Uno que es el ensayo en vacío, que nos ayuda a determinar los parámetros en el núcleo, y el ensayo de cortocircuito, que nos ayuda a determinar los parámetros en los devanados, tanto en el primario como en el secundario. En el ensayo de vacío tenemos que se alimenta uno de los devanados con una tensión regulable que va desde 0 hasta la tensión nominal, que en este caso es 220 voltios en el lado primario. Además de eso, en este circuito que se forma, un amperímetro y el voltaje que se aplica. Con estos dos parámetros obtendremos la potencia de vacío. Todo esto en el lado primario, y en el lado secundario tendremos un voltaje en donde nos dará el voltaje en el secundario con la relación de transformación con los voltajes regulables, como dije, que llegará hasta su voltaje nominal. Para esta simulación se utilizará el software LVSIM, este software se asemeja en gran porcentaje a la realidad, en donde tenemos una fuente de alimentación variable, regulable, unos bornes de un transformador y una interfaz de adquisición de datos que nos medirá la corriente, la tensión, la potencia y el factor de potencia.
Para esta simulación, las pruebas se hizo en el lado primario, por lo que toda la tensión, la corriente y la potencia se hallarán en el lado primario. Como podemos ver, los dos cables verdes son los que nos miden la tensión. El cable rojo que alimenta la fuente con el aparato de medición y el transformador nos medirá la corriente. Y los dos cables rosados nos medirán la tensión en el lado secundario. Y el cable amarillo es el que encierra el circuito monofásico. En el lado izquierdo tenemos una tablita en donde se aplica una tensión reducida desde el 10% hasta el 104%, donde en el 10% tenemos un voltaje de 22.37 voltios. Como podemos ver, nos indica en el software de simulación, en la interfaz, nos dice que tenemos 22.37 voltios, es lo que se alimenta en el lado primario, con una corriente de 0.03 amperios en el lado primario. Y con estos dos parámetros de voltaje y corriente obtenemos la potencia de vacío, que es 0.054 con un factor de potencia de 0.67. Además de eso nos indica el voltímetro en el lado secundario, nos indica el voltaje en que se está reduciendo, que es 11.12 voltios. Realizando una serie de pruebas a una tensión reducida del 10% del voltaje nominal, al 20%, al 30%, al 40%, obtenemos estos datos, hasta llegar al 100% del voltaje nominal, que es 220, como lo vemos en esta parte, donde tenemos una fuente de alimentación en el lado primario de 220 y la corriente de 0.018. Con estos dos parámetros obtenemos la potencia de vacío, que es 3.55, y el factor de potencia, que es 0.87. Con estos datos medidos hasta llegar a su voltaje nominal, obtenemos la resistencia nominal, que por fórmula es el voltaje al cuadrado sobre la potencia. Realizando los cálculos obtenemos que la resistencia en el núcleo es de 13.61 kiloohmios. Además de, con estos mismos parámetros podemos obtener la conductancia, la admitancia y finalmente, para hallar la reactancia de magnetización, solamente utilizamos que es la inversa de la susceptancia. Hacemos los cálculos y obtenemos que la reactancia de magnetización es de 27.862 kiloohmios. Estos datos lo llevamos a un circuito equivalente para ir determinando las pérdidas. Como ya mencioné, tenemos las pérdidas en vacío. Por este lado tenemos la resistencia en el núcleo y la reactancia de magnetización. Seguidamente tenemos el ensayo de cortocircuito, en donde aplicamos un voltaje variable al lado de alta tensión. Se realiza en el ensayo de preferencia en el lado de alta tensión, porque la corriente en el lado de alta tensión es menor según a los cálculos. Como podemos ver,
en la relación de transformación, que es 220 a 110, la relación de transformación es a 2. Y si aplicamos por datos de placa de este transformador, que la potencia es de 55 VA, sobre la potencia el voltaje en el primario, nos da una corriente de 0.25. Y haciendo la misma operación, pero en el lado secundario, obtenemos que la corriente es 0.5 amperios. Entonces, por seguridad de quien hace el ensayo, es mejor realizarlo en donde se tiene menor corriente, es decir, en el lado de alta tensión. De la misma forma que el anterior ensayo, se coloca un amperímetro, un voltímetro, y con estos dos parámetros obtenemos la potencia de cortocircuito. Esto en el lado primario. Y en el lado secundario se cortocircuita con un amperímetro para medir cuánta corriente circula en el lado secundario. De la misma forma utilizamos el software LVSIM, en donde usamos el de menor corriente, que es 0.25. A esto solamente utilizamos el 10%, aumentando de forma gradualmente hasta llegar al 100%. Y con esta corriente decimos que el transformador se está alimentando con un voltaje de 2.661 voltios. Con la corriente y el voltaje obtenemos la potencia. Y con el cambio realizado en el lado secundario, ponemos para que nos mida la corriente en el lado secundario, y obtenemos que es 0.051. Estos dos parámetros para determinar la relación de transformación, que como podemos ver, a cualquier voltaje que le apliquemos, la relación de transformación siempre va a ser la misma. De la misma forma, aumentando de forma gradual al 10, 20, 30, 40, 60, 80, hasta llegar al 100% de la corriente nominal, obtenemos los mismos parámetros: voltaje, como podemos ver acá, el voltaje que es 29.62, a una corriente de 250, tenemos la potencia que es 7.23 con un factor de potencia de 0.97. Además de esto tenemos la corriente en el lado secundario, que es 0.4955. Obteniendo estos parámetros, el voltaje de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y la potencia de cortocircuito, hallamos la resistencia potencia sobre corriente al cuadrado. Obtenemos que la resistencia equivalente es de 115.808 ohmios y la impedancia es de 118.48 ohmios, con la fórmula y los valores. Como la prueba se hizo en el lado de alta tensión, en el lado primario, obtenemos que la resistencia en el lado primario, y con fórmula, tenemos que es 57.904 ohmios, y la resistencia en el lado secundario, por la relación de transformación, obtenemos que en el lado secundario tiene una resistencia de 14.466 ohmios.
Esto gracias a la relación de transformación, que es visto desde el lado primario. De la misma forma hallamos con la reactancia en el lado primario. La reactancia equivalente sobre 2. Y obtenemos que en el lado primario la reactancia será de 59.24 ohmios. Y por la relación de transformación visto desde el lado primario, la reactancia en el secundario será 14.81 ohmios. Una vez hallado todos estos valores, obtenemos nuestro circuito equivalente, en donde tenemos las pérdidas en el lado primario y las pérdidas en el lado secundario y las pérdidas en el núcleo ferromagnético con esta relación de transformación. Con estos parámetros podemos obtener la eficiencia de nuestro transformador y otros parámetros que son necesarios para la determinación de un transformador. Bueno, eso sería todo. Gracias.